Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la carrera profesional de Ingeniería Civil, y en esta oportunidad realizaremos el ensayo de límite líquido, límite plástico y el análisis granulométrico de una muestra de suelo arcilloso para el curso de Tecnología de Materiales, con el docente encargado, el ingeniero Saúl Chipa Caguana. Para lo cual necesitaremos equipos, materiales y herramientas. En materiales necesitaremos muestra de suelo y el agua. En equipos necesitaremos una balanza electrónica, horno electrónico, máquina de cuarteo y en herramientas en general necesitaremos juego de tamices, cepillo o brocha, recipiente o fuente, espátula, un cuaderno y lapiceros para tomar apuntes, pizarra acrílica, un costal, comba de goma, cuchara de caza grande, un ranurador, placa de vidrio de superficie esmerilada, recipiente de porcelana, guantes de jeve, pala o cucharón, probeta de vidrio, pipeta, gotero, un recipiente de aluminio para almacenaje y el perdiente. Procedimientos. Ensayo granulométrico de suelo. Antes de realizar el ensayo, debemos de tener en cuenta que el número mínimo de calicatas son 2 y con una profundidad de 4 metros. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 2010, la norma E50, capítulo 2, se puede observar que en el terreno había un corte de tierra más de 4 metros, del cual se pudo extraer muestra del suelo en un costal para su posterior etiquetado. Se procede a hacer el cuarteo respectivo por medio de una máquina cuarteadora, de la cual se sacará una muestra representativa de un todo. Esta muestra representativa es lavada para la eliminación del material orgánico y luego secada en un horno eléctrico de una temperatura constante de 110 grados centígrados más menos 5 grados centígrados por unas 16 a 24 horas. Se procede a pesar por segunda vez la muestra del suelo de material seco, sin material orgánico. Se le selecciona el juego de tamices indicado en la norma MTCE 107. Ahora procedemos a vertir nuestra muestra del suelo en el juego de tamices y agitar manualmente por un tiempo prolongado de 10 a 15 minutos. Después de haber pesado el material por la serie de tamices, con la ayuda de una brocha se procede a pesar cada muestra retenida en cada tamiz y la cazuela, tratando de no perder material al momento de realizar esta extracción. Ensayo de límite plástico. Primero debemos de tomar una porción de 1.5 a 2 gramos de la masa de suelo y formar una pasta. Ruede la masa del suelo entre la palma de la mano y la placa de vidrio hasta obtener un hilo de diámetro uniforme a una velocidad de 80 a 90 ciclos por minuto. El hilo se irá formando hasta que su diámetro alcance a 3 o tal vez a 3.2 milímetros. Esto no debe tomar más de 2 minutos. Cuando el hielo de suelo obtiene un diámetro de 3.2 milímetros, es decir, un octavo, y no se ha desmoronado, romperlo en 6 u 8 pedazos para formar una nueva masa elipsoidal y nuevamente enrolle. Ese proceso debemos repetir cuantas veces sea necesario hasta que se desmorone aproximadamente con dicho diámetro. Continuar este enrollado hasta obtener un nuevo hilo de 3.2, o sea 3 octavos. Prosiga como el paso anterior hasta que el hilo se rompa en 3 segmentos o desmorone al momento de alcanzar dicho diámetro. La porción obtenida se coloca en envases de aluminio para su pesado.
Se coloca el envase de aluminio en un horno eléctrico por un espacio de tiempo de 24 horas hasta que la muestra tenga un peso estable. Este peso será el peso de muestra húmeda. Se saca la muestra del horno eléctrico para su posterior pesado. Este será el peso de muestra seca. Ensayo de límite líquido. Primero debemos de tomar una muestra que pese 150 a 200 gramos de una porción de material completamente mezclado que pase el tamiz número 40. Por medio del calibrador del mango de ranurador y la platina de ajuste, debemos ajustar apretando los tornillos con el calibrador. Aún colocado, debemos de comprobar el ajuste girando la manija rápidamente varias veces. Y si el ajuste es correcto, un sonido de roce se oirá cuando la excéntrica golpea contra la taza. Colóquese la muestra de suelo en la vasija de porcelana y mézclese completamente con 15 a 20 mililitros de agua. Luego de ello debemos de agitarla, amasarla y tajándola con una espátula en forma alternada y repetida. Realizar más adiciones de agua en incremento de 1 a 3 mililitros. Colóquese una porción de la mezcla en la cazuela sobre el sitio en que ésta va a reposar y debemos de comprimir hacia abajo extendiendo esa masa, teniendo cuidado de evitar la inclusión de burbujas de aire dentro de la masa y tenemos que llegar a nivelarlo con ayuda de una espátula y a la vez emparejando hasta conseguir una profundidad de 1 centímetro. Si hay exceso, esta se debe de devolver a la vasija de porcelana. Divídase el suelo en la taza de bronce por pasadas firmes de acanalador a lo largo del diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo, de modo que éste tome una forma de una ranura limpia y de dimensiones apropiadas. Se permite hacer hasta 6 pasadas de adelante hacia atrás o viceversa hasta que la última pasada limpie el fondo de la cazuela. Elévese y golpéese la taza de bronce girando la manija a una velocidad de 1,9 a 2,1 y esto se dará golpes por segundo hasta que las dos mitades de la pasta del suelo se pongan a contacto que el fondo de la ranura a lo largo de una distancia cerca a 3 milímetros, que equivale a 0,5 pulgadas. Debemos anotar el número de golpes requeridos para que ésta cierre esta ranura. Luego procedemos a hacer unas tajadas del suelo aproximadamente del ancho de la espátula, tomándose de uno y otro lado en ángulo recto, con ayuda de la ranura e incluyendo la porción de esta en la cual se hizo contacto. O sea, tenemos que tomar la masa en cual se hizo contacto nuestra división de la arcilla con la otra arcilla. Luego de ello, después de haber cortado unas porciones de nuestro suelo, procedemos a colocarlos en un recipiente adecuado. Seguidamente, procedemos a pesar y anotar todos los datos obtenidos. Luego de ello, pasamos a llevarlos al horno, donde el horno debe de tener la temperatura de 100 más menos 5 grados centígrados para obtener un peso constante y vuélvase a pesar tan pronto como se haya enfriado, pero antes de que pueda haber absorbido humedad.
Anotar este peso, así como la pérdida de peso debido al secamiento y el peso del agua. Transfiérase el suelo sobrante en la taza de bronce al recipiente de porcelana, lávese y séquese la taza de bronce y el ranurador y arme de nuevo el aparato de límite líquido para así repetir nuevamente el ensayo. Repítase la operación anterior por lo menos en 2 ensayos adicionales con el suelo restante en la vasija de porcelana, al que se le ha agregado agua suficiente para ponerlo en un estado de mayor fluidez, con el objetivo que los golpes necesarios para cerrar la ranura de suelos se hallan en cada uno de los siguientes intervalos: de 25 a 35, de 20 a 30, de 15 a 25, y de esta manera el alcance de las 3 dimensiones de cada una de ellas debe ser de 10 golpes. O sea, la diferencia de cada ensayo tiene que ser a 10 golpes. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie.